Buenas gente, aquí con la parte 5 del fanfic de Reencarnado como Bakugou. Capítulo 29. Silencio estático. Edad 15, 9 meses antes del examen de la UA. Había pasado un mes desde la discusión en el garaje. 30 días. 720 horas. En apariencia, nada había cambiado drásticamente. Izuku seguía viniendo a mi casa. Seguimos yendo juntos al colegio. Toga seguía robando comida de nuestros platos. Pero la frecuencia había cambiado. Antes, nuestra comunicación era una línea de fibra óptica de alta velocidad, miradas, gestos, pensamientos compartidos. Ahora, había estática. Ruido blanco. Pásame la sal, dije durante la comida en la azotea del colegio. Izuku me pasó la coctelera sin mirarme, con la mirada fija en su libro de vocabulario en inglés. Gracias. De nada. Eso fue todo. Cortesía fría. Eficiencia robótica. Izuku ya no murmuraba sus teorías heroicas cerca de mí. Ya no me enseñaba sus cuadernos para que los criticara. Se había convertido silencioso. Y ese silencio fue más ensordecedor que cualquiera de mis explosiones. Toga, sentada entre nosotros, masticaba su bocadillo con una tensión palpable. Miró a Izuku, luego a mí, como un árbitro en un partido de tenis donde la pelota es una bomba. Hola chicos. Empezó, jugando con el bajo de su falda. Hay un festival en el santuario este fin de semana. Podríamos irnos. Dicen que las manzanas caramelizadas están buenas. Esperó. Izuku cerró el libro suavemente. Lo siento, Toga-chan. Tengo planes. Voy a entrenar en el parque municipal. ¿Solo? Pregunté, sin poder evitarlo. Izuku por fin me miró. Sus ojos verdes estaban tranquilos, pero había una pared detrás de ellos. Un muro que yo mismo había construido, ladrillo a ladrillo, con mi realismo. Uno sí. Estoy probando una nueva rutina de resistencia cardiovascular. Se levantó. Nos vemos en clase. Se fue. Toga dejó caer su bocadillo en su fiambrera. Eres un idiota, dijo, dándome una patada en el tobillo. Estoy trabajando en una solución, gruñí, mordiendo la comida con rabia. No me molestes. 23:00. Habitación de Bakugou. Mi escritorio estaba cubierto de planos. Si la biología de Izuku era el problema, la ingeniería sería la respuesta. Me había obsesionado. Había dejado de dormir casi por completo. Mis notas escolares seguían siendo perfectas porque mi cerebro adulto podía manejarlas en piloto automático, pero toda mi energía mental estaba ahí. Proyecto Atlas. Era un exoesqueleto parcial. No algo tan voluminoso como la armadura de Iron Man, pero sí soportes cinéticos para articulaciones clave, rodillas, codos y columna. 2 fibra de carbono para el chasis. Murmuré, dibujando una línea recta con una regla. Servomotores asistivos en los tobillos para salto vertical. Si Izuku no tuviera un Kirk de fuerza, le construiría uno. Le daría la habilidad de golpear con la fuerza de un camión y saltar sobre edificios. Él entraría en la UA, sobreviviría. Y entonces, quizá, dejaría de mirarme como si fuera una extraña. Mi monitor de ordenador parpadeó con una alerta de noticias. Mi corazón dio un vuelco. Siempre pasaba cada vez que aparecía una notificación. Olmig. Villano de lodo. Hice clic. Proero de Atarms detiene robos a mano armada en Musutafu. Nada. Me froté los ojos, sintiendo la arenilla de la falta de sueño. Olmig no aparecía. One for All seguía perdido en el éter. Y con cada día que pasaba, la probabilidad de que Izuku obtuviera el poder antes del examen disminuía. Maldita sea. Susurré, enterrando la cara en mis manos. La puerta se abrió. Toga entró. Ya no llevaba pijamas prestados. Mitsuki le había comprado los suyos propios negros con calaveras. Se sentó en mi cama, abrazando al conejo Zuzubaku. ¿Sigues en ello? Preguntó, señalando los planos. Tengo que terminar el prototipo del guantelete para el mes que viene. Si quiero probarlas antes del invierno. ¿No quiere guantes, Katsuki? Me giré en la silla. Quiere ser un héroe. Los guantes le permitirán ser un héroe. Es lógica. Es una lógica tonta, replicó, tumbada de espaldas y mirando al techo. Quiere que creas en él. No arreglarle. Lo estoy arreglando porque creo que merece la pena salvarlo, defendí, sintiendo cómo la frustración burbujeaba.
Si no tuviera valor, no gastaría mis ahorros en titanio. Entonces díselo a él. Porque ahora mismo piensa que le estás construyendo armadura porque piensas que es débil. Me quedé en silencio. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Toga, a pesar de su locura, tenía una inteligencia emocional para el dolor que superaba la mía. Pero no podía decírselo. No podía decir creo que eres el mejor héroe del mundo, pero el mundo es una mierda y sin un Kirk te van a matar. Sonaba condescendiente. Volví a mis planos. Cuando termine esto. Cuando ve que funciona. Lo entenderá. Toga suspiró y apagó la lámpara de la mesilla. Eres tan terco como él. Por eso sois un desastre separado. Se acomodó para dormir. Buenas noches, idiota líder. Buenas noches, vampiro pesado. Volví a dibujar. Líneas, ángulos, presiones hidráulicas. Si no podía arreglar nuestra amistad, arreglaría su capacidad ofensiva. Era lo único que sabía hacer. 2 semanas después. Había llegado el otoño. El aire estaba frío y las hojas de los árboles del colegio empezaban a volverse marrones. Estaba en el taller del colegio, me había unido al club de apoyo solo para usar las impresoras 3D. El zumbido de la máquina era hipnótico. Estaba imprimiendo las vainas para los nudillos de Izuku. De repente, un alboroto en el pasillo. Es increíble. ¿Has visto eso? Ha derribado a 3 alumnos de tercero. Salí del taller, limpiándome las manos con un trapo. Un grupo de estudiantes se agrupaba cerca de la entrada principal. Me abrí paso a la fuerza. Apartaos, extras. En el centro del círculo estaba Izuku. Tenía el labio partido y su uniforme estaba sucio de polvo. A sus pies, 3 delincuentes de otro colegio, tipos grandes, con quirks de mutación física, gemían en el suelo, retorciéndose de dolor. Izuku estaba de pie, respirando con dificultad, pero con los puños en posición de guardia. No vuelvas a molestar a los de primero, dijo Izuku. Su voz no temblaba. Era acero puro. Uno de los chicos intentó levantarse. Izuku no esperó. Giró sobre sus talones y aplicó una patada circular baja que barrió las piernas del tipo, haciéndolo caer de nuevo con un golpe. Fue un movimiento perfecto. Eficiente. Brutal. Los estudiantes murmuraban, asombrados. ¿Mi gorilla hizo eso? ¿El chico sin don? Izuku recogió su mochila. Él levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Esperaba ver orgullo. O que buscara mi aprobación, como solía hacer. Mira, Kacchan. He ganado. Pero no lo hizo. Me miró con una expresión indescifrable, se limpió la sangre del labio con el pulgar y se dio la vuelta, caminando solo hacia la salida. Sentí un nudo frío en el estómago. No necesitaba mi exoesqueleto. No necesitaba mis planos. Él evolucionaba por sí mismo, impulsado por el rencor y la determinación de demostrarme que estaba equivocado. Uno se estaba volviendo fuerte. Pero se estaba volviendo fuerte lejos de mí. Toga apareció a mi lado, chupando una piruleta con una expresión triste. Se va, Katsuki-kun, susurró. El pájaro se va del nido porque el nido tiene espinas. Apreté el trapo en mi mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Déjalo ir, mentí, volviendo hacia el taller. Si puede luchar así, entonces mis cálculos estaban equivocados. Mejor para él. Entré en el taller y cerré la puerta de un portazo. Miré la impresora 3D, que estaba terminando de crear la pieza perfecta para proteger a alguien que ya no quería mi protección. De un solo golpe, tiré la pieza al suelo y la pisé, rompiendo el plástico caliente. Mierda. Quedan 8 meses para que la UA, y por primera vez en mi vida, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Capítulo 30. Divergencia evolutiva. Edad 15, 8 meses antes del examen de la UA. Punto de vista de Izuku. El sonido de mi respiración era lo único que llenaba mis oídos. Un áspero, rítmico y doloroso rasposo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Corría por el sendero del río al atardecer. Me ardían las piernas. El ácido láctico se acumulaba en mis muslos como plomo fundido, gritándome que parara. Kacchan me habría dicho que parara hace 2 kilómetros. Habría mirado su cronómetro y dicho tu ritmo cardíaco supera el umbral aeróbico. Eficiencia reducida. Descansa. Pero Kacchan no estaba allí. Aceleré. Mis zapatillas rojas golpearon el asfalto con más fuerza. Ignoré la quemazón.
Ignoré la puntada en mi costado. Corrí hasta que se me nubló la vista y sentí que los pulmones iban a estallar. Solo entonces paré. Me apoyé en la barandilla del río, tosiendo, con el sudor escurriendo por la nariz. Miré mis manos. Estaban envueltos en cinta deportiva barata, no en las vendas médicas que Kak-chan solía comprar. Mis nudillos estaban hinchados y morados por la pelea de la semana pasada. Tu 100% no es suficiente. Su voz resonaba en mi cabeza, más fuerte que el tráfico de la ciudad. Durante 11 años, Kak-chan fue mi estrella polar. Él fue quien apagó el vídeo de All Might cuando yo estaba llorando. Él fue quien me dijo que usar a la cabeza. Me enseñó a luchar, a analizar, a ser fuerte. Creía en él ciegamente. Si Kak-chan decía que podía hacerlo, podía hacerlo. Pero ahora me miraba con miedo. No era desprecio. Conozco el desprecio. Lo veo en los ojos de mis compañeros cada día. Lo que vi en los ojos de Kak-chan fue pánico. Me miró como si fuera un vaso de cristal a punto de caerse de la mesa. No soy cristal. Murmuré al agua oscura del río. Soy hueso. Y los huesos sanan más fuerte cuando se rompen. Saqué mi cuaderno del bolsillo trasero. No el cuaderno de análisis de héroes. Una nueva, con una cubierta negra. La abrí. En la primera página había escrito estilo divergente. Si la fuerza bruta fuera el reino de Kak-chan y All Might, y yo no pudiera entrar biológicamente en ese reino. Luego tuve que dejar de intentar tirar la puerta abajo y buscar otra entrada. El sensei Ogawa me llamó fantasma. Kak-chan es el sol. Brilla, arde, y todos le miran. Tengo que ser la sombra. Repasé mis notas de la lucha contra los de tercero. Sujeto a piel de roca. Inmune a golpes directos. Solución desequilibrio vestibular. Golpea el oído interno. Sujeto B brazos elásticos. A largo alcance. Solución a cortar la distancia de forma agresiva. Usar sus propios brazos para ahogarse. No usé fuerza. Usé crueldad técnica. Hice lo que Ogawa me enseñó y lo que Kak-chan, con su poder abrumador, nunca necesitó aprender jugar sucio. ¡Bú! Un par de manos frías me cubrieron los ojos por detrás. No salté. No grité. Reconocí el olor a menta y hierro metálico. Hola, Toga-chan, dije, bajando el cuaderno. Ella soltó y saltó a la barandilla, sentándose delante de mí con el equilibrio precario de un gato. Llevaba el uniforme escolar y una bufanda roja que le cubría la mitad de la cara. «Eres aburrido, Izuku», se quejó. «Se supone que tienes que asustarte. Te oí venir hace 200 metros. Estás arrastrando un poco el pie izquierdo. ¿La bota es demasiado pequeña?» Toga parpadeó y miró sus botas. «Oh. Vaya. Eres bueno». Un silencio cómodo se instaló entre nosotros. Toga era el puente. El cable que evita que la distancia entre Kak-chan y yo se convierta en un abismo. Vivía con él, comía con él, pero venía a correr conmigo. «¿Cómo está?», pregunté, sin poder evitarlo. Toga suspiró, echando la cabeza hacia atrás. «Insoportable. Gruñón. No duerme». Me miró seriamente. «Pasa las noches dibujando planos. Dice que está construyendo algo para ti. Algo sobre el soporte cinético». Apreté los labios. «No lo quiero». «Lo sé». Y se lo dije. Toga movió las piernas. «Le dije que no quieres armadura, quieres confianza. Pero él él es Katsuki. Cree que puede arreglar sentimientos con destornilladores». Me reí. Fue una risa corta y seca. «Sí. Ese es él. Te echa de menos, ¿sabes?», dijo Toga en voz baja. «En la cena, mira tu silla vacía como si alguien hubiera muerto. Mamá Mitsuki pregunta por ti todos los días». Sentí un nudo en la garganta. Yo también los echaba de menos. Echaba de menos el ruido de esa casa, el olor a curry picante, las discusiones sobre la termodinámica de las explosiones. Echaba de menos a mi mejor amigo. Pero si volviera ahora. Si volviera atrás y aceptara esa armadura que me estaba construyendo. Le estaría dando la razón. Admitiría que Izuku Midoriya, el humano, no es suficiente. Que necesito ser un cyborg o un gadget para ser un héroe. Y si lo aceptara, nunca rompería mi techo. «No puedo volver todavía, Toga-chan», dije, cerrando el cuaderno. «Tengo que demostrar algo». «¿Demostrar qué?». «Que puedo hacerlo solo». Miré mis manos vendadas.
Kak-chan cree que me está protegiendo diciéndome que pare. Pero si paro ahora, nunca sabré hasta dónde puedo llegar. Necesito saber si Ogawa tenía razón o si Kak-chan tenía razón al principio. Toga me miró fijamente. Sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de tristeza y admiración. ¿Te pareces a él?, dijo. Cuando pones esa cara terca, te pareces mucho a él. Saltó de la barandilla y aterrizó a mi lado. Vale. Correr solo. Pero si rompes algo importante, llámame. Sé coser heridas. Gracias, Toga. Se inclinó y me dio un abrazo rápido, oliéndome el cuello como solía hacer. Hueles a tristeza y desodorante de limón, diagnosticó. Hueles mejor cuando estás con él. Se apartó y empezó a caminar de vuelta hacia la ciudad. Ah. Se giró. Mañana Katsuki va al centro a comprar piezas para su proyecto secreto. La casa estará vacía. Si quieres conseguir tus pesas para los tobillos. He dejado la ventana de la cocina abierta. Sonreí. No tomó partido. Solo se aseguró de que todos tuviéramos nuestras armas. Gracias, Toga-chan. Me dejaron solo junto al río. La noche había caído por completo. Miré hacia el horizonte, donde se alzaban las luces de la ciudad y, más allá, la imponente silueta de la Academia OA. 8 meses restantes. Kak-chan tenía miedo de que muriera. Tenía miedo de vivir una vida en la que no me esforzara con todo lo que tenía. Guardé el cuaderno. Ajusté mis zapatillas. Divergencia evolutiva, murmuré para mí mismo. Si iba a volar hacia el cielo con explosiones, yo tendría que aprender a trepar desde el suelo con las uñas. Empecé a correr de nuevo. Más rápido. Más fuerte. Solo. Capítulo 31. El peso de Atlas. Edad 15, 7 meses antes del examen de UA, Pofto Shinori Yaji. La paz es una mentira pesada. Estaba sentado en un banco en el parque municipal de Takoba, con el cuello levantado para protegerme del viento frío de la mañana. Eran las 5:30 de la mañana. La ciudad seguía durmiendo, ignorante de lo frágil que era realmente su seguridad. Tosí, llevándome un pañuelo a la boca. Cuando lo aparté, había una mancha rojo oscuro. Maldita sea. La sociedad de superhéroes se basa en un solo pilar, el símbolo de la paz. Yo soy ese pilar. Soy la presa que frena la inundación. Mientras sonría, los villanos se esconden en las alcantarillas y la gente camina por las calles en paz. Pero el pilar tiene grietas. Me toqué el lado izquierdo, donde antes estaba mi estómago. Cada respiración era una batalla. Mi límite de tiempo se había reducido a menos de 3 horas al día. El resto del tiempo, yo era un esqueleto rubio, un fantasma persiguiendo su propia sombra. La gente piensa que el Kirk lo es todo. Piensan que One for All es una bendición divina. No entienden que el poder sin un recipiente adecuado es solo destrucción. Y mi recipiente se estaba rompiendo. Necesitaba un sucesor. Había mirado a Wamira y Niuteye quería que eligiera a ese chico, Togata. Un estudiante perfecto, con un Kirk fuerte y una personalidad brillante. Él era la elección lógica. La opción segura. Pero algo en mi instinto me detuvo. No buscaba la perfección. Estaba buscando otra cosa. Buscaba ese tipo específico de locura que te hace correr hacia el fuego cuando todos los demás corren en sentido contrario. Un sonido rítmico interrumpió mi melancolía. Golpe. 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 Pasos. Alguien estaba corriendo. Miré hacia arriba. A lo lejos, bajando por el camino del parque, había un chico. Era bajo, con el pelo verde despeinado. Llevaba un chándal gris empapado en sudor, a pesar del frío. Pero lo que llamó mi atención no fue su velocidad, sino la forma en que corría. Uno no corría con la fluidez de un atleta natural. Huyó desesperado. Como si algo invisible le estuviera persiguiendo. O como si intentara atrapar algo que se alejaba demasiado rápido. El chico pasó junto a mi banco. No me vio. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, murmurando números entre jadeos. 240. 3. Se detuvo en la barra de dominadas del parque. No descansó. Saltó, agarró la barra y empezó a subirse. 1. 2. 3. Le temblaban los brazos. Sus manos estaban envueltas en vendas, sucias y gastadas. Le observé. Había algo en él. Una intensidad que resultaba dolorosamente familiar.
Me recordó a mí mismo, hace 40 años, cuando era un chico sin Kirk gritando al cielo que quería ser un pilar. En la 10ª repetición, sus manos resbalaron. El chico cayó fatal. Cayó de espaldas en la arena con un golpe sordo. Permaneció allí, mirando el cielo gris, respirando como una locomotora rota. Me levanté. Me crujieron las piernas, pero me acerqué a él. Joven, dije, intentando que mi voz sonara no como la de un hombre moribundo, sino como la de una amable vieja. Te vas a matar si sigues así. El chico se sobresaltó. Se incorporó de golpe, mirándome con grandes ojos verdes. Ella lo siento. Exclamó. ¿Te he molestado? Pensaba que no había nadie a estas horas. No me molestas. Pero te vi correr. Y te vi caer. Saqué una botella de agua isotónica del bolsillo, siempre llevaba una por si me desmayaba y se la ofrecí. Tómalo. Pareces deshidratado. El chico dudó, pero lo aceptó. Gracias. Señor. Bebía con avidez. Me senté en el columpio a su lado, observando. ¿Entrenando para exámenes escolares? Pregunté. El chico bajó la botella. Su mirada se oscureció. Apretó el plástico con fuerza. Para Ua. Oh. Ua sonreí. Apuntando alto. ¿Cuál es tu don? ¿Supervelocidad? ¿Fuerza? Era la pregunta equivocada. O quizá, el adecuado para romper la presa. El chico bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron. No tengo don, susurró. El silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el viento entre los árboles. Sin don. Mukosei. En esta sociedad, eso era una sentencia de invisibilidad. Ya veo, dije suavemente. Y sin embargo, te estás destrozando las manos en esa barra. ¿Por qué? El chico levantó la vista. Y lo que vi en sus ojos me dejó paralizado. No hubo dimisión. Había una herida abierta. Porque me dijeron que tenía un techo, dijo, con la voz temblorosa de emoción. Mi amo. Mi mejor amigo. Todo el mundo me dice que hay un límite biológico. Que sin un Kirk, no puedo salvar a nadie cuando las cosas se ponen realmente feas. Miró sus manos vendadas. Mi amigo. Quiere protegerme. Me está construyendo armaduras y gadgets porque piensa que soy frágil. Pero si acepto eso. Si acepto que necesito una máquina para ser un héroe. Entonces nunca seré el símbolo que la gente necesita. Solo seré un tipo con juguetes caros. Seis me miró directamente a los ojos hundidos. Quiero demostrar que están equivocados. Quiero demostrar que el espíritu humano puede romper ese techo. Aunque tenga que romperme los huesos intentándolo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. El espíritu humano. Ahí estaba. La locura. La negativa a aceptar la realidad impuesta. Este chico no estaba entrenando para ganar una medalla. Se estaba entrenando para desafiar el destino. Tu amigo. Dije, pensando en Gran Torino y Niutelle, en todos los que me dijeron que parara cuando mi cuerpo empezó a fallar. Tu amigo te quiere. El miedo es una forma de amor. Lo sé, dijo el chico, secándose una lágrima furiosa. Por eso duele tanto. Porque es guay. Es increíble. Y solo quiero poder caminar a su lado sin que tenga que mirar atrás para ver si sigo viva. Se levantó, tambaleándose un poco, pero recuperando el equilibrio. Gracias por el agua, señor. Tengo que seguir. Me quedan 3 kilómetros. Joven, llamé. Se giró. Me levanté. Mi forma esquelética no imponía respeto, pero puse un poco del peso de Olmigt en mi voz. Dicen que todos los hombres son creados iguales. Esa es la mayor mentira de nuestra sociedad. Le señalé el pecho. Pero tú, estás intentando reescribir esa verdad con sudor y sangre. Eso es algo que muchos héroes profesionales con quirks increíbles han olvidado cómo hacer. Los ojos del chico se abrieron de par en par, sorprendido. No te rompas antes de llegar a la meta, le aconsejé. El mundo necesita gente que sepa lo que es ser débil y aún así decidir ser fuerte. El chico me miró un momento, atónito. Entonces, una sonrisa temblorosa pero brillante apareció en su rostro sucio. Sí. Gracias. Se inclinó profundamente. Soy Midoriya Izuku. Haré lo mejor que pueda. Se dio la vuelta y volvió a correr. Su paso era pesado, pero ya no parecía desesperado. Parecía decidido.
Me senté de nuevo en el banco, viendo cómo su figura verde desaparecía en la niebla matutina. Mi gorilla Izuku. Sin don. Sin miedo al dolor. Con el deseo de proteger y estar a la altura de alguien a quien admira. Volví a tocar mi cicatriz. Quizá Mirai se equivocaba. Quizá no necesitaba a alguien perfecto. Quizá necesitaba a alguien que supiera lo que es empezar de cero. Saqué el móvil y marqué un número. Olmig. Respondió la voz del detective Tsukauchi. Es temprano. ¿Pasa algo? Naomasa. Tosí, sonriendo levemente. Creo que me voy a quedar un tiempo más en Musutafu. Hay algo en el aire en esta ciudad. Algo interesante. La paz es una mentira pesada. Pero al ver a ese chico ir contra sus propios límites, sentí que, quizá, el peso era un poco más ligero. Capítulo 32. La bisagra rota. Edad 15, 7 meses antes del examen de la UA. Punto de vista de Himiko Toga. El aire del aula 3, olía a tiza, hormonas adolescentes y electricidad estática podrida. Estaba sentado en mi escritorio, balanceando las piernas y masticando la punta del bolígrafo. Normalmente, el colegio era aburrido pero tolerable porque tenía mi entretenimiento personal, el show de Katsuki e Izuku. Normalmente funcionaba así: Katsuki-kun gruñía algo sobre la incompetencia del profesor. Murmuraba Izuku una corrección técnica. Katsuki le lanzaría una bola de papel a la cabeza. Izu se reía. Les robaba el almuerzo a los dos. Era un ecosistema perfecto. Una máquina bien engrasada. Pero hoy la máquina estaba rota. Miré a mi derecha. Katsuki-kun miraba por la ventana, con la mandíbula tan apretada que podía oírle rechinar los dientes desde allí. Su lápiz golpeaba el escritorio con un ritmo frenético. Tap 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 tap. No era un ritmo musical. Era código Morse para quiero matar algo. Miré a mi izquierda. Izu-kun estaba tomando notas. Su espalda estaba recta, rígida. No estaba mirando a Katsuki. No miraba a nadie. Había una pared invisible alrededor de su escritorio, construida de silencio y fría cortesía. Suspiré, dejando caer la cabeza sobre la mesa con un golpe sordo. Aburrido. Murmuré. Sonó la campana de la comida. Era como la pistola de salida de una carrera, pero nadie corrió. Vamos a la azotea, dije, saltando e intentando darle vida al cadáver de nuestra amistad. He traído mochi de fresa. Los robé de la despensa antes de que mi madre los contara. Katsuki se levantó despacio. No tengo hambre, dijo. Su voz era plana. Tienes que comer, intervino Izuku, sin mirarle, haciendo la maleta de sus libros. El catabolismo muscular aumenta si te saltas comidas después del estrés. Katsuki se volvió hacia él. Sus ojos rojos brillaron peligrosamente. No necesito que me cites el libro de biología, Deku. Sé cómo funciona mi cuerpo. Solo lo digo, respondió Izuku, con esa nueva calma que tanto me asustaba. Antes, Izuku se habría encogido. Ahora, simplemente desviaba el ataque como si fuera lluvia. Haz lo que quieras. Izuku cogió su bento y salió del aula. Katsuki se quedó allí un segundo, mirando la puerta vacía como si quisiera arrancarla de sus bisagras. Luego, pateó la silla y se fue en dirección contraria, hacia el taller. Me quedé sola en el pasillo, sosteniendo mi mochi de fresa. Idiotas, susurré. De todas formas, fui a la azotea. Comí mi mochi solo, mirando las nubes. Sabían a cartón. El problema con los chicos es que son tontos. Katsuki-kun es un genio, pero emocionalmente es un puercoespín. Teme que Izu-kun muera, así que intenta alejarlo para salvarle. Izu-kun es un genio, pero tiene el mayor complejo de mártir del mundo. Piensa que si Katsuki no le apoya, tendrá que demostrar que todo el universo está equivocado, aunque se rompa en el proceso. Son dos piezas de un puzzle que se han hinchado por la humedad y ya no encajan. Bajé cuando terminó el descanso. En el pasillo, vi a unos chicos de otra clase molestando a un estudiante de primer año. Gamba, danos tu dinero. Instintivamente fui a mi bolsillo, donde guardaba mi cúter. Sentí ese impulso familiar. Sangre. Miedo. Divertido. Si Katsuki estuviera aquí, me lanzaría una mirada de advertencia. Si Izuku estuviera aquí, me diría que no merece la pena. Pero no estaban aquí. Estaba solo. Y yo estaba enfadado. Enfadado con ellos por dejarme en paz. Me acerqué a los matones. No saqué el cúter.
Saqué mi mejor sonrisa. El que muestra todos los dientes y no llega a los ojos. Hola, chicos, dije con voz cantarina. ¿Estás jugando? ¿Puedo jugar también? Los matones se dieron la vuelta. Al verme, palideció. Mi reputación en el colegio era ambiguo. La chica rara que vive con los Bakugou. No, Toga. Solo estábamos hablando. Eso está bien, me acerqué, invadiendo su espacio personal hasta que pude oler el desodorante barato y el sudor frío del líder. Porque si le quitas su dinero, no podrá comer. Y si no come, se debilita. Y si se debilita, su sangre se vuelve aguada. Y a nadie le gusta la sangre acuosa, ¿verdad? Susurré la última parte, rozando el brazo del chico con las puntas de mis dedos fríos. El chico soltó al de primer año y retrocedió, tropezando. ¿Estás loco? Se escaparon. El de primer curso me miró, aterrorizado. Gracias. Vete, dije, borrando mi sonrisa. Antes de que cambie de opinión. El chico huyó. Me apoyé en las taquillas. No me sentía mejor. Asustar a los extras era divertido, pero vacío. Echaba de menos a mi manada. En la salida del colegio, intenté una última maniobra. La maniobra bisagra. Esperé en la puerta principal. Atrapé a Izuku cuando salió y le agarré del brazo. Luego atrapé a Katsuki cuando salió del taller oliendo a metal quemado y le agarré el otro brazo. Reunión de equipo. Anuncié, colocándome entre los dos para que no pudieran huir. Nos vamos a casa. Vamos a estudiar. Y vamos a pedir pizza. Estoy pagando con la tarjeta de Katsuki. Katsuki intentó apartarse. Tengo que terminar de montar los pistones. No tengo tiempo para pizza. Tengo que ir al parque, dijo Izuku suavemente, intentando aflojar mi agarre sin hacerme daño. Hoy es resistencia. Miré a ambos. No, dije, y mi voz salió más triste de lo que pretendía. Por favor. Solo una tarde. Como antes. Katsuki miró a Izuku. Por un segundo, vi una grieta en su armadura. Vi que quería decir que sí. Vi que echaba de menos a su friki tanto como yo. Pero entonces miró las manos de Izuku, envueltas en esa cinta barata que no protegía nada. Y su expresión se cerró de nuevo. Se convirtió en piedra. No puedo, dijo Katsuki. No hasta que el equipo esté listo. No voy a perder el tiempo jugando a la casita mientras el tiempo corre. Se soltó el brazo y empezó a caminar hacia su casa. Me quedé con Izuku. Observó cómo Katsuki se alejaba. Lo siento, Toga-chan, dijo Izuku. Me acarició la cabeza, pero su mente ya no estaba. Estaba en algún lugar lejano, persiguiendo un objetivo que solo él podía ver. Ve con él. No le gusta estar solo, aunque diga que sí. Tú tampoco deberías estar solo, Izuku. Estoy bien. Me regaló una sonrisa que no era real. Era una copia barata de la sonrisa de All Might. Nos vemos mañana. Salió corriendo hacia el parque. Me quedé en la puerta del colegio, viendo cómo mis dos personas favoritas se alejaban en direcciones opuestas. La bisagra se había roto. La puerta que nos mantenía unidos se estaba cayendo. Katsuki cree que puede arreglarlo con tecnología. Izuku cree que puede arreglarlo con esfuerzo. Pero sé la verdad. Las cosas rotas no siempre se pueden volver a pegar. A veces, tienes que dejar que se rompan por completo para poder construir algo nuevo con las piezas. Saqué el móvil. Yo, mamá Mitsuki, me voy a casa. Katsuki está de mal humor. Haz algo muy picante. Tenemos que quemar. Guardé el móvil y fui tras Katsuki. Alguien tenía que asegurarse de que el idiota explosivo no se olvidara de cenar. Pero mientras caminaba, noté un olor en el aire. Venía de la dirección en la que Izuku había corrido. No era sudor. No era tristeza. Olía a una tormenta. Como ozono. Como algo eléctrico y antiguo. Me detuve y olfateé el aire. Era un olor muy tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí. ¿Qué haces, Izuku? Pensé, ¿y por qué hueles a secreto? Capítulo 33. La sombra del genio. Edad 15, 6 meses antes del examen de la UA. Punto de vista de Toshinori Yaji. La brisa marina en la playa municipal de Dagobah solía olfar a muerte y estancamiento. Ahora, gracias al esfuerzo de un solo chico y, según entiendo, de sus amigos ausentes, empezaba a oler a sal y a posibilidades.
Me senté al borde del malecón, mi forma esquelética encogiéndose dentro de una sudadera amarilla 2 tallas más grande. Tosí discretamente en el puño, saboreando el familiar sabor metálico en la garganta. En la arena, el joven Midoriya luchaba contra un frigorífico oxidado. No estaba usando cuerdas. No estaba usando carretillas. Usaba una barra de hierro como palanca y una pila de neumáticos como punto de apoyo. Dame un lugar donde estar y moveré el mundo. Murmuré, citando a Arquímedes. Uno fue fascinante de ver. Llevaba un mes yendo a verle. Al principio, solo era curiosidad por el chico que corrió hasta desmayarse. Ahora, era respeto. Mi gorilla no tenía don. Eso era un hecho biológico. Pero su mente. Su mente era un Kirk en sí misma. No atacó la basura. La desmanteló estratégicamente. Calculó pesos, ángulos y fricción. La nevera se movió, cayendo con un golpe sordo sobre la lona de recogida. Mi gorilla se secó el sudor de la frente, jadeando. Parecía más fuerte que hace un mes. Sus hombros se habían ensanchado. Su espalda tenía definición. Pero sus ojos. Sus ojos seguían buscando algo que no estuviera en la playa. Me levanté y bajé las escaleras de hormigón. Buen uso de la palanca, joven Midoriya, dije. Se giró, con esa sonrisa brillante y nerviosa que siempre me desarmaba. Yaji-san. Saludó, haciendo una reverencia. Buenos días. No te vi llegar. Soy un fantasma viejo. Me cuesta ver, bromeé, sentada sobre una rueda limpia. Tómate un descanso. Si te desmayas, no tendré fuerzas para llevarte hasta la carretera. Izuku se rió y se sentó en la arena frente a mí, abriendo su botella de agua. Hoy vas rápido, comenté, señalando la zona despejada. Parece que tienes prisa. Tengo que terminar esta sección antes del fin de semana, dijo, mirándose las manos. Si no aumento la carga de trabajo, mis músculos se estabilizarán. Y no tengo tiempo para estancarme. Había una urgencia en su voz que me preocupaba. No era una ambición sana. Era miedo. ¿Por qué tanta prisa? Pregunté suavemente. No va a ir a ningún sitio. Izuku bajó la mirada. Apretó la botella de agua hasta que el plástico crujió. Mi amigo. Kacchan. Está construyendo algo. Equipo de apoyo. Guantes hidráulicos, botas de salto. Suena útil, dije. Muchos héroes sin quirks de fuerza, como Eraserheados y Ryuteye, usan herramientas. Lo sé. Izuku levantó la vista y vi la tormenta en sus ojos verdes. Pero no lo hace porque crea que es una buena estrategia. Lo hace porque tiene miedo de que muera. Él piensa que soy frágil. Él piensa que sin su tecnología, soy inútil. Escuché en silencio. Durante nuestras charlas matutinas, el nombre Kacchan salía constantemente. Al principio, pensé que era un matón. Entonces pensé que era un rival. Ahora me di cuenta de que era algo mucho más complejo. Era el sol alrededor del cual orbitaba el mundo de Midoriya. Es un genio, continuó Izuku, con una admiración dolorosa. Él lo calcula todo. Predice todo. Si dice que necesito armadura, es porque sus números dicen que voy a perder. Y eso me aterra, Yaji-san. Me aterra pensar que pueda tener razón. ¿Y por eso estás aquí solo? Pregunté. ¿Para demostrar que sus números están equivocados? Para cambiar la variable, respondió Izuku con firmeza. Si me vuelvo más fuerte de lo que calculó, su predicción fallará. Quiero. Quiero que me mire y no vea a una víctima. Quiero que me mire y vea a un igual. Suspiré, mirando al horizonte. Este chico luchaba en dos frentes contra su propia falta de poder y contra la gigantesca sombra de su amigo. Ese Kacchan sonaba intenso. Un arquitecto que quería controlar el destino de todos los que le rodeaban. ¿Sabes, joven Midoriya? Empecé, rascándome la mejilla hundida. Tener a alguien que se preocupe lo suficiente por ti como para construirte una armadura no es algo malo. El miedo es una forma de amor, aunque sea torpe y ruidosa. Lo sé. Pero me asfixia. Entonces muéstrale. Me incliné hacia adelante. No con palabras. No con ira. Con resultados. Los genios como tu amigo suelen ser tercos, pero no pueden negar la realidad cuando está justo delante de ellos. Si mueves esa montaña de basura con tus propias manos, tendrá que recalcular. Izuku me miró. La duda en sus ojos empezó a disiparse, reemplazada por determinación. Recalcular. Repitió. Sí. Tengo que romper sus datos.
Exacto. Me levanté, sintiendo cómo mis rodillas protestaban. Pero ten cuidado con el orgullo, chaval. Aceptar ayuda no es debilidad. Incluso Olmig tiene compañeros. Nadie sostiene el cielo solo. Izuku asintió, poniéndose de pie también. Gracias, Yaji-san. Tu consejo siempre. Me ayuda a aclarar mi cabeza. Solo soy un viejo jubilado que habla demasiado. Le di una palmada en el hombro. Ahora vuelve al trabajo. Ese frigorífico no se va a reciclar solo. Sí. Le vi reanudar el parto. Esta vez, atacó la basura con una energía diferente. Ya no era desesperación. Fue un reto. Me alejé por el malecón, tosiendo de nuevo en mi pañuelo. Katsuki Bakugou. Ese nombre empezaba a reaparecer en mis pensamientos. Un prodigio técnico, sobreprotector, agresivo y brillante. Si Midori ya era el corazón, ese chico parecía ser el cerebro y el puño. Quizá, pensé, mirando mi mano esquelética. Quizá One for All necesita a alguien como Midoriya para cargarlo, pero Midoriya necesita a alguien como Bakugou para sobrevivir al peso. Era una dualidad interesante. Saqué el móvil. Recibí un mensaje de Gran Torino. ¿Has encontrado ya al sucesor o sigues perdiendo el tiempo? Sonreí. Casi, maestro. Casi. Miré una última vez al chico de pelo verde que levantaba una rueda de camión con un grito de esfuerzo. Aún no estaba preparado. Su cuerpo necesitaba un poco más de tiempo. Y su mente necesitaba resolver ese conflicto con su amigo. Pero el fuego estaba ahí. Tres solo necesitaba una chispa para convertirse en una hoguera. Y tenía la sensación de que la chispa iba a llegar pronto. Capítulo 34. Punto de ignición. Edad 15, 6 meses antes del examen de la UA. El maletín metálico pesaba en mi mano como si llevara un cadáver. En su interior, apoyado sobre espuma negra cortada a medida, yacía el Atlas Mark I. Guanteletes de aleación de titanio con pistones hidráulicos y sistema de amortiguación por retroceso. Me costó 3 meses de insomnio, me salté comidas y casi todos mis ahorros. Pero no era solo una pieza de ingeniería. Fue mi disculpa. Mi confesión de que tenía miedo. El sol de la tarde bañaba el distrito comercial de Tatooine con una luz intensa y naranja. Hacía calor, un calor húmedo y pegajoso que presagiaba una tormenta. Intercepté a Izuku en el cruce de la calle principal. Venía de su entrenamiento secreto, chándal gris empapado en sudor y nudillos envueltos en esa cinta barata que me ponía de los nervios. Toga caminaba a mi lado, chupando una pigoleta de cereza, actuando como el amortiguador humano entre nuestras dos personalidades volcánicas. Póntelos, dije, bloqueando su paso y tendiéndole el maletín. Mi voz salió más agresiva de lo que pretendía. Izuku se quedó paralizado. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Me miró, y en sus ojos verdes no vi la sumisión de antes, sino un cansancio terco. Kacchan. Ya hablamos de esto en el garaje. No, tú hablaste. Escuchaba tonterías emocionales. Di un paso adelante, invadiendo su espacio personal. No voy a dejar que te suicides intentando demostrar un punto filosófico sobre el espíritu humano. La física no entiende el espíritu, Deku. Entiende la fuerza newtoniana. Estos guanteletes te darán la fuerza de impacto necesaria para destruir un robot de 3 puntos sin romperte los brazos. Úsalos. Uno no los quiero, repitió Izuku. Su voz era baja, pero firme como una roca. No quiero tu caridad, Kacchan. Quiero tu confianza. Si me pongo eso, admitiré que tienes razón. Que estoy rota. Uno es lo mismo. Grité, haciendo que un par de peatones se giraran y nos miraran. Protección y confianza son lo mismo. No, no lo son. Replicó, alzando la voz por primera vez en semanas. Chicos, por favor. Toga se interpuso entre nosotros, colocando sus pequeñas manos sobre nuestro pecho para crear distancia. Nos miró con ojos suplicantes, mordiendo los colmillos en el labio inferior. La gente está mirando. Katsuki, estás gritando y asustando a los niños. Izuku, deja de estar tan orgulloso durante 5 minutos. Resoplé, mirando hacia otro lado hacia el cruce. El semáforo estaba en rojo. El tráfico era denso, una irritante sinfonía de bocinas y motores. Un enorme camión cisterna plateado con el logo de una empresa química industrial estaba detenido en la primera fila, brillando bajo el sol poniente. Solo. Tómalo, murmuré, bajando el tono, sintiendo el peso del caso tirando de mi hombro. Por favor.
No me hagas suplicar. Izuku me miró. Su expresión se suavizó un poco al oír mi por favor, una palabra que en mi vocabulario tenía el valor de un diamante. Abrió la boca para responder. Kacchan, yo. El mundo se rompió antes de que pudiera terminar. No fue una explosión. Era un sonido mecánico, agudo y tortuoso. El sonido de frenos hidráulicos fallando y metal desgarrando el asfalto. Un coche deportivo rojo pasó el semáforo en rojo a toda velocidad desde la izquierda. El conductor del camión cisterna, reaccionando por instinto, giró bruscamente para evitar aplastar el coche. Fue un error fatal. El peso del líquido dentro del tanque se desplazó violentamente. La inercia superaba la gravedad. El camión se inclinó, las ruedas derechas se levantaron del suelo en cámara lenta y entonces, todo el vehículo volcó, crash. El choque fue visceral. El tanque de acero arrastró lateralmente por el pavimento, lanzando una lluvia de chispas naranjas, y chocó contra la fachada de cristal y hormigón de un edificio de oficinas de 3 plantas. El suelo temblaba bajo mis pies. El impacto voló las ventanas de la planta baja y el camión quedó incrustado en la entrada del edificio, aplastado como una lata de refresco. Silencio. Un segundo de absoluto silencio, donde nadie respiraba. Y entonces, el sonido más aterrador del mundo. HSS. Un siseo de alta presión. Del tanque abollado y agrietado, comenzó a salir un gas denso, pesado y amarillento. No se elevó hacia el cielo. Cayó hacia el suelo, arrastrándose como una niebla venenosa, inundando la calle y el interior del edificio dañado. Mi nariz, entrenada durante años para detectar compuestos químicos para mis propias explosiones, captó el aroma al instante. Un olor dulce, enfermizo y petroquímico. Mis pupilas se contrajeron. Mi cerebro científico identificó la amenaza antes que mi cerebro de héroe. Propileno. Hidrocarburos insaturados. Altamente inflamable. Más denso que el aire. Mierda. El grito me desgarró la garganta. Dejé caer el maletín al suelo sin pensarlo. Atrás. Todos atrás. El pánico estalló. La gente en la calle empezó a gritar y a correr en todas direcciones. El conductor del camión estaba atrapado en la cabina, golpeando el parabrisas roto y gritando algo que no podíamos oír. Dentro del edificio, vi siluetas de oficinistas tosiendo, intentando salir, pero la entrada estaba bloqueada por el camión y la nube de gas. Mis manos se encendieron instintivamente. Pequeñas chispas danzaban en mis palmas sudorosas. Me agaché, preparando las piernas para saltar hacia el camión, abrir la puerta de la cabina y sacar al conductor. Era lo que siempre hacía. Era mi solución para todo. Destruye el obstáculo. Pero entonces, la ecuación química se completó en mi mente. Gas propileno más espacio confinado más oxígeno más chispa igual explosión termobárica. Si usara una sola explosión. Si liberara una sola chispa de mi nitroglicerina cerca de esa nube en expansión. Uno no encendería el camión sin más. La onda expansiva vaporizaría el edificio, mataría a todas las personas atrapadas dentro por sobrepresión e incineraría a los civiles en la calle. Me quedé paralizado. Mis piernas, que hace un segundo eran muelles listas para la acción, se convirtieron en plomo. Mis manos, mis preciosas y letales, empezaron a temblar. Apagué desesperadamente las chispas, apretando los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en la piel. No puedo. Susurré. El horror me invadió como agua helada. No puedo atacar. Fue la peor pesadilla de mi existencia. Tenía el poder de un ejército en mis manos, pero era inútil. En esta situación, yo no era el héroe. Fui el detonador de una bomba que mataría a todos. Kacchan. La voz de Izuku rompió mi parálisis. Me estaba sacudiendo el hombro. Tenemos que sacar al conductor. El gas está entrando en el edificio. Usa una explosión dirigida para abrir la puerta y ventilar. No puedo. Mi grito era pura desesperación, una confesión de impotencia que dolía más que cualquier herida. Es propileno. Es gas inflamable. Si hago explotar algo, volaré toda la manzana. ¿No lo hueles? Si hago una chispa, los mato a todos. Izuku se quedó paralizado. Sus ojos recorrieron la escena, procesando la información. Vio el gas arrastrándose por el suelo. Vio mis manos apretadas, blancas de tensión. Entendió la física al instante. El pánico a mi alrededor era un caos. Sirenas a lo lejos, pero llegarían tarde.
El gas se estaba acumulando. Un solo cortocircuito dentro del edificio, una bombilla rompiéndose, y todo terminó. Sentí una mano pequeña y fría agarrar la mía. Toga. Me giré. Estaba pálida, las fosas nasales dilatadas por el olor químico que debía de ser insoportable para sus sentidos mejorados. Pero no había locura en sus ojos. Había una claridad aguda y brutal. Katsuki. Respira. Apretó mi mano con fuerza, anclándome a la realidad. No sabes disparar. Entendido. Ahora mismo eres peligroso. Pero tú eres el líder. Danos órdenes. Soltó mi mano y se giró hacia la multitud que corría en pánico, pisoteándose cerca de la zona de peligro. Muévete. Gritó Toga. No con su voz de niña, sino con el rugido de un depredador que congeló la sangre de los civiles. Aléjate del gas. Corre contra el viento. Si te quedas aquí, morirás. Corrió hacia una mujer que había caído al suelo con su bebé y la levantó con una fuerza sorprendente para su tamaño. Corre por ahí. Ordenó Toga, señalando la dirección segura. No mires atrás. Vamos. Me quedé mirando, atónito. Toga. Mi Toga, la chica que la sociedad había descartado como un monstruo defectuoso, estaba salvando gente. Ella controlaba el caos mejor que yo. Pero el conductor seguía atrapado. Y la gente dentro del edificio golpeaba el cristal, con la cara roja por asfixia. Kachan. La voz de Izuku sonó a mi lado. Bajo. Tranquilo. Me giré. Izuku se había quitado la chaqueta del uniforme. Corrió a una fuente decorativa frente a una tienda cercana y empapó su camisa blanca y el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo. Se ataba el pañuelo mojado alrededor de la boca y la nariz, apretando el nudo con fuerza. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, con un tono de voz. No puedes entrar. Tu sudor es un riesgo de inflamación. Eres una bomba andante, dijo Izuku. Me miró. Y lo que vi me dejó sin aliento. Sus ojos verdes no mostraban miedo. No había duda. Tenían esa chispa eléctrica, esa locura divina que había visto en los ojos de Olmigt en mis vídeos de la infancia. La mirada de alguien que ya ha decidido que su vida vale menos que la de los demás. Pero no tengo un don, dijo. No hago chispas. Estoy inerte. Izuku, no. Di un paso hacia él, extendiendo la mano. Es gas tóxico. Desplazará el oxígeno. Si entras ahí, te desmayarás y morirás. Alguien tiene que sacarlos antes de que esto se encienda. Se ajustó las zapatillas rojas. Si espero a los bomberos, será demasiado tarde. Miró el maletín con los guanteletes Atlas tirados en el suelo, olvidados entre los escombros. Guárdalo bien para mí, dijo, con una triste media sonrisa. Quizá los necesite si sobrevivo. Pero ahora mismo. Mis manos desnudas están más seguras. Espera. Deku. No esperó. Izuku Midoriya, el chico sin poder, el chico al que había llamado inútil, frágil y delirante durante meses, echó a correr. 4 no huyó con miedo. Actuaba con técnica. Saltó por encima del capó de un coche aplastado, usó la barandilla doblada para ganar impulso y se lanzó de cabeza contra la nube de gas amarillento que rodeaba el camión. Izuku. Quería correr tras él. Quería agarrarlo. Mi cuerpo se tensó, listo para seguir. Pero mis pies estaban clavados al suelo por el peso de mi propia química. Si iba con él, el calor de mi cuerpo, la estática de mi ropa o una detonación refleja inducida por el estrés podrían encender el gas. Yo era la amenaza. Él era la salvación. Me quedé allí, temblando de rabia y terror, viendo cómo la silueta de mi mejor amigo desaparecía en la niebla mortal. Oí el sonido de cristales rompiéndose. Estaba dentro. Toga volvió a mi lado, jadeando, con el pelo despeinado. Me agarró del brazo, clavando las uñas hasta que le dolió, y mirando la camioneta con los ojos muy abiertos también. Estará bien, dijo, aunque su voz temblaba y sonaba como una súplica. Es inteligente. Es rápido. Corre todos los días. Es un idiota, susurré, con lágrimas calientes de rabia acumulándose en mis ojos. Es un maldito héroe suicida. Y yo estoy aquí viéndole suicidarse. Y entonces, entre el humo y el caos de la multitud huyendo, vi otra silueta. En la esquina de la calle, parcialmente oculto por un farol, había un hombre alto y esquelético. Toshinori Yaji. Llevaba una bolsa de la compra que se había caído al suelo, derramando naranjas. Estaba mirando el accidente.
Su mano esquelética se aferró a la camisa sobre el corazón. Sus ojos azules, hundidos en cuencas oscuras, brillaban con una intensidad que no pertenecía a un civil enfermo. Brillaban con reconocimiento. Vi cómo se tensaba su cuerpo. Vi cómo empezaba a salir vapor de su piel, como si intentara forzar una transformación que su cuerpo ya no podía soportar. Iba a intervenir. Iba a suicidarse para ayudar. Pero se detuvo. Paró porque vio lo mismo que yo. Vio a un chico de pelo verde salir de la nube de gas por un segundo, tosiendo, arrastrando al conductor inconsciente por el cuello, lejos de la zona de peligro, solo para luego volver a entrar en el edificio a por más. Olmid lo vio. Vio al único ser humano en esa calle que se movía cuando todos los demás, incluido él y yo, estaban paralizados. Y en ese momento, bajo el cielo naranja y el olor a muerte química, sentí cómo el universo se reorganizaba. Mis cálculos, mis planes, mi arrogancia como titiritero, todo se vino abajo. El efecto mariposa ya no importaba. Porque el destino acababa de encontrar el camino de vuelta a casa. Izuku estaba escribiendo su propia leyenda con pulmones ardiendo y las manos desnudas, y lo hacía sin mi permiso. Apreté la mano de Toga hasta que nuestros nudillos crujieron. No te mueras, empollón, recé al aire vacío, sintiéndome más pequeño que nunca. Por favor, no mueras. Nota del autor. Vi que la historia recibió un apoyo increíble y decidí escribir un nuevo capítulo. Capítulo 35. Héroe sin nombre. Edad 15. El tiempo no fluye constantemente. Es elástico. Se estira cuando tienes miedo y se rompe cuando ocurre un desastre. Para mí, el tiempo se había detenido. Me quedé al borde de la zona de peligro, con los puños apretados a los lados, sintiendo el sudor, mi maldito sudor explosivo empapando mi espalda. Mi mente, esa calculadora perfecta de la que me enorgullecía, contaba segundos. 15 segundos desde que entró. 20 segundos. La saturación de gas debe estar en el 40%. Una chispa eléctrica y adiós. Sal de ahí, maldita sea. Gruñí. A mi alrededor, Toga era un torbellino de eficiencia. Había organizado una cadena humana con 3 valientes civiles para alejar a los heridos de la zona de impacto. No estaba usando cuchillos. Estaba usando carisma y órdenes tajantes. Mantén el perímetro. Gritó. No dejéis que nadie fume ni use el móvil cerca. Nada de chispas. Estaba haciendo algo. Izuku estaba haciendo algo. Yo era la única estatua. El genio paralizado por su propio poder de fuego. Luego, movimiento en la niebla. Una figura emergió de la nube amarilla. Era Izuku. Tosía violentamente, con los ojos rojos y llorosos por la irritación química. Arrastraba al camionero, un hombre que pesaba el doble de él. Ayuda. Croó Izuku, su voz amortiguada por el pañuelo mojado. 2 paramédicos corrieron hacia él, llevándose al conductor. Buen trabajo, chaval. Dijo uno. Atrás, te daremos oxígeno. Pero Izuku no se detuvo. No les dejó ponerse la máscara. Se liberó del paramédico y se giró de nuevo hacia el edificio. Hay más. Gritó, señalando la planta baja. He oído a alguien en el baño de la oficina. La puerta está atascada. Espera, es demasiado peligroso. Intentó detenerle un bombero que acababa de llegar. Izuku no esperó a la burocracia. Corrió de vuelta a la fuente, empapándose de pies a cabeza otra vez, y volvió a correr hacia el infierno químico. Deku, no. Mi grito se perdió en el caos. 5 le vi escalar. No usó las escaleras llenas de gas. Usó la fachada. Saltó al techo de la cabina del camión, se impulsó hasta el alféizar de una ventana rota y trepó por el desagüe con una agilidad que no era humana. Era la agilidad de alguien que ha pasado 3 años limpiando una playa llena de chatarra inestable. Entró por la ventana del primer piso. Desapareció de nuevo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Correcto. Tac. Correcto. Tac. De repente, un sonido eléctrico. ZZZZT. Miré hacia arriba. Un cable de alta tensión, cortado por el impacto inicial, se balanceaba peligrosamente cerca del charco de propileno líquido que se escapaba del camión. El cable se balanceaba con el viento. Física básica. Péndulo. En 3 movimientos, el cable tocaría el metal del camión. El arco eléctrico encendería el gas. Se va a prender. Grité a los bomberos. El cable.
Corta la luz. Estamos en ello, pero la red tarda minutos. Respondió el jefe de bomberos, pálido. No tenían minutos. Tuvieron segundos. 1. 2. El cable se movió. Observé la ventana por la que Izuku había entrado. Nada. Izuku. Salta. Va a explotar. Y entonces, lo vi. Izuku apareció en la ventana. Tenía a una mujer aferrada a su espalda. Miró el cable. Vio la chispa inminente. Sabía que no tenía tiempo para bajar. Tuvo que saltar. Pero era demasiado alto y, con el peso extra, se rompería las piernas al caer sobre el asfalto. Dudó. Un segundo de duda mortal. El cable tocó el camión. Chispa. El mundo se volvió blanco. El gas cerca del suelo se encendió. Una oleada de fuego se formó en la base del edificio, lista para expandirse hacia arriba y devorarlos. La onda de choque termobárica estaba a milisegundos. Cerré los ojos, gritando el nombre de mi amigo, esperando el sonido de su muerte. Pero el sonido nunca llegó. En cambio, sentí presión. La presión del aire era tan brutal que me empujó hacia atrás, derribándome al suelo junto a Toga. Texas. Hacer. 2. No hubo fuego. Había viento. Un huracán localizado. Abrí los ojos. El gas, el fuego, el humo. Todo había desaparecido. Había sido literalmente borrado del mapa por una ráfaga de viento tan fuerte que cambió el clima de la calle en un instante. El propileno se había dispersado en la atmósfera superior antes de poder detonar completamente. Y en el aire, cayendo suavemente entre una lluvia de cristal y polvo. Una figura musculosa, rubia y sonriente sostenía a Izuku y a la mujer en sus brazos. All Might. Cayó al asfalto con un impacto fuerte pero controlado. No había rastro de debilidad en él. Era una montaña de músculo y confianza. Ya está bien. Gritó su voz profunda, resonando en el silencio atónito de la calle. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Dejó a la mujer y a Izuku con cuidado. Izuku temblaba. Su ropa estaba chamuscada, su piel roja por los vapores químicos y sus manos ensangrentadas por trepar cristales. Miró a Olmig con la boca abierta, las lágrimas limpiando los surcos de su rostro sucio. Olmig le miró. No contra el público. No frente a las cámaras. Le miró. Joven, dijo el héroe número 1, y vi algo en su expresión que nunca había visto en la tele. Respeto. Eso fue. Una locura. Y fue brillante. Entonces, empezó a salir vapor del cuerpo de Olmig. Una tos escapó de sus labios, rápidamente disfrazada de risa. Ja ja ja. Los paramédicos se encargarán del resto. Adiós. Olmig saltó al cielo, desapareciendo tan rápido como había llegado, antes de que nadie pudiera ver que su límite de tiempo se había agotado hacía horas y que había forzado ese último golpe solo para salvar al chico suicida. La gente empezó a animar. Estallaron aplausos. Pero Izuku no se movió. Se sentó en el asfalto, mirando sus manos vacías. Me levanté, sacudiéndome el polvo. Me acerqué a él. Me temblaban las piernas. Toka llegó primero. Se arrodilló junto a Izuku y empezó a revisar frenéticamente sus brazos. Idiota, idiota, idiota. Le regañó, con lágrimas en los ojos. Hueles a quemado. Te dije que no murieras. Estoy bien, Toga-chan. Murmuró Izuku, con voz ronca. Llegué a su lado. Me quedé de pie sobre él, proyectando mi sombra. Izuku levantó la vista. Me miró con miedo, esperando la reprimenda. Esperando el te lo dije. Esperando que le gritara por ser imprudente y débil. Miré el edificio. Miré la ventana rota de la planta baja. Miré el camión volcado. Había entrado allí sin nada. Sin mis guantes de titanio. Sin mis botas de salto de arena. Sin un don. Y había salvado 2 vidas. Yo, con mi nitroglicerina y mis planos perfectos, no había salvado a nadie. 2. Dejé caer el maletín de Project Atlas al suelo. El sonido metálico era definitivo. Me agaché y, sin decir palabra, agarré a Izuku por la parte delantera de su camisa mojada y lo abracé. 3. Fue un abrazo torpe, brusco y agresivo. Mi frente chocó contra su hombro dolorido. Kaka-chan. Tartamudeó, rígido por la sorpresa. Cállate, gruñí, apretando los ojos para que no se escapara ninguna lágrima traicionera. Cállate, Deku. Solo.
Cállate. Uno sentí cómo se relajaba. Sentí sus manos, heridas y sucias, agarrando mi espalda. Toga se unió al abrazo, sollozando a gritos en nuestros cuellos. Allí, en medio de la calle, rodeado de sirenas y escombros, mi arrogancia finalmente se rompió. No necesitaba arreglarlo. No necesitaba construirle armadura para que fuera digno. Ya era un héroe. El problema nunca fue su debilidad. El problema era mi ceguera. Tenías razón, susurré, tan bajo que solo él podía oír. No necesitas los guantes. Izuku dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad llanto. Gracias, Kacchan. A lo lejos, en un callejón oscuro, un hombre esquelético nos observaba, secándose la sangre de la boca con una sonrisa satisfecha. El destino había sido reescrito, y esta vez, la tinta era permanente. Capítulo 36 Cenizas y orgullo. Edad 15. El Hospital General de Musutafu olía diferente a la casa de Toga. La casa de Toga olía a limpieza para ocultar la suciedad. El hospital olía a limpieza para luchar contra la muerte. Era un olor auténtico. Estaba sentado en la sala de espera de urgencias, con la cabeza entre las manos. Mis codos se clavaron en mis muslos. Mi pierna derecha rebotaba con ese tic nervioso que no podía controlar. A mi lado, Toga dormía. Se había acurrucado en las duras sillas de plástico, usando mi chaqueta como manta. Tenía manchas de hollín en la cara y manos sucias por arrastrar escombros, pero dormía con la paz de alguien que había cumplido su misión. La puerta de la sala de tratamiento se abrió. Salió un médico, bajándole la máscara. Me puse de pie de un salto, despertando a Toga en el proceso. La familia de Midoriya Izuku. Somos su equipo, dije, dando un paso adelante. Mi voz sonaba ronca. El doctor me miró por encima de sus gafas, evaluando mi uniforme sucio y mi actitud agresiva, pero asintió. Vale. Tiene quemaduras químicas de primer grado en el cuello y los brazos, y una leve intoxicación por inhalación de propileno. Le hemos limpiado los ojos y le hemos administrado oxígeno. Tendrá que usar gotas y cremas durante unas semanas, pero no habrá daños permanentes. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Casi me fallaron las rodillas de alivio. ¿Podemos verlo? Preguntó Toga, frotándose los ojos. 5 minutos. Entonces necesita descansar. Su madre está en camino. Entramos en la sala. Izuku estaba sentado en la camilla, sin camiseta y vendado. Llevaba una mascarilla de oxígeno transparente sobre la boca y la nariz, que se quitó al vernos entrar. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero cuando nos vio, intentó sonreír. Pareces una momia, Deku, dije, de pie al pie de la cama. No sabía qué hacer con las manos, así que las crucé sobre el pecho. Y pareces un zombi, Kacchan, respondió, con la voz débil y ronca. Toga corrió hacia él y le abrazó las piernas, la única parte que no estaba vendada. Nos has asustado. Chilló. Olía horrible. Pensé que te ibas a derretir. Estoy bien, Toga-chan. Izuku le acarició el pelo. Gracias por vigilar el perímetro. Escuché tu voz dando órdenes a la gente. Has estado genial. Toga sonrió, escondiendo la cara entre las sábanas para que no la viéramos sonrojada de orgullo. Entonces, Izuku me miró. La sala quedó en silencio. El zumbido de las máquinas médicas parecía muy fuerte. Había tantas cosas que quería contarle. Lo siento. Tenías razón. Has sido increíble. Pero mi garganta se cerró por un nudo de orgullo y culpa. Izuku rompió el silencio primero. El maletín, dijo. ¿Lo has recuperado? Parpadeé, sorprendido. ¿Qué? Los guantes. Proyecto Atlas. Se señaló a sí mismo. Dijiste que eran caros. ¿Los recogiste del suelo? Miré hacia la esquina de la habitación, donde Toga había dejado la caja metálica abollada y sucia. Lo rescató del caos antes de subirse a la ambulancia. Sí. Está ahí. Le miré, confundido. Pero dijiste que no los querías. Dijiste que eran caridad. Izuku negó con la cabeza lentamente. Se estremeció de dolor al mover su cuello quemado. He dicho que no quería tu caridad. Pero. Suspiró, mirando sus manos vendadas. Hoy, mientras trepaba por esa tubería, sentí que se me resbalaban los dedos. Me faltaba agarre. Me faltaba fuerza para romper el cristal más rápido. Si tuviera esos guantes. Habría sacado al conductor 10 segundos antes. Me miró a los ojos.
Tenías razón en una cosa, Kacchan. Soy humano. Tengo límites. Y si quiero salvar a todos, necesito ayuda. Extendió la mano vendada hacia mí. No necesito que me construyas armadura para esconderme. Necesito que me construyas herramientas para luchar. Sentí una presión en el pecho. No era dolor. Era algo que se rompía y se volvía a montar en una mejor piedra. Me acerqué al maletín. Lo he abierto. Los guantes de titanio brillaban bajo la luz fluorescente, un poco rayados por la caída, pero intactos. Yo saqué uno. Era pesado. Hacía frío. Volví a la camilla y la puse en su regazo. Tienen un fallo en el sistema de refrigeración, dije, recuperando su tono analítico habitual para ocultar la emoción. Y el peso es excesivo para tu masa muscular actual. Tengo que rediseñar la aleación. Izuku tocó el frío metal del guante. Sonrió. Confío en ti. Eres el mejor ingeniero. Soy el mejor héroe, corregí automáticamente. La ingeniería es solo un hobby. Claro, claro. Toga levantó la cabeza de las sábanas. ¿Eso significa que el escuadrón Delta ha vuelto a estar en línea? Preguntó. Porque odiaba comer solo en la comida. La gente sabe mal cuando estoy triste. Sí, dijo Izuku. De vuelta en línea. Me acerqué a Izuku y le di un suave golpecito en la frente, con cuidado de no tocar las quemaduras. La próxima vez que saltes a una nube de gas tóxico sin equipo, te mataré yo mismo para ahorrarle el problema al villano. Entendido, líder. La puerta se abrió de golpe. Inko Midoriya entró como un huracán de lágrimas y preocupación. Izuku. Mi bebé. Nos apartamos para dejar que la madre hiciera su trabajo. Ver a Inko llorar y abrazar a su hijo, revisando cada vendaje, me hizo sentir una punzada de nostalgia por mi propia madre ruidosa. Vamos, Toga, dije, agarrándola por el cuello de la chaqueta. Déjalos en paz. Salimos al pasillo. El hospital seguía oliendo a antiséptico, pero ya no me molestaba. Caminamos hacia la salida. La noche había caído sobre Musutafu. Las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes al drama que acabábamos de vivir. Hola, Katsuki-kun, dijo Toga mientras las puertas automáticas se deslizaban abiertas. ¿Viste el esqueleto? Me quedé paralizado. ¿Qué esqueleto? El hombre delgado. El que huele a sangre vieja y medicina. Toga señaló hacia un rincón oscuro del aparcamiento del hospital, cerca de las máquinas expendedoras. Estaba allí cuando llegó la ambulancia. Y sigue ahí. Como un gárgola feo. Seguí su dedo. Bajo la luz parpadeante de una farola lejana, una figura alta y encorvada se alzaba. Llevaba un abrigo amarillo que le quedaba grande, ondeando con el viento nocturno. Mi corazón, que acababa de calmarse, dio un vuelco doloroso. Le reconocí al instante. No necesitaba verlo transformado. Supe quién era por su postura, por la energía que irradiaba incluso en su forma más débil. Toshinori Yaji. All Might. Estaba observando a Izuku. Toga, dije, con la voz tensa y baja. Vete a casa. Dile a la vieja bruja que llegaré tarde. ¿Por qué? Miró al hombre, luego a mí, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Es un pervertido? ¿Quieres que le asuste? No. Él es un conocido de Izuku. Técnicamente no era mentira. Necesito hablar con él. Solo. Toga me miró, evaluando mi lenguaje corporal. Vio que no tenía miedo, pero sí estaba en guardia. Vale. Pero si intenta secuestrarte, grita. Voy a correr y le sacaré los ojos. Trato hecho. Se alejó saltando hacia la parada del autobús, tarareando una melodía desafinada. Me dejaron solo. Respiré hondo el aire frío de la noche para refrescar la cabeza. Sabía lo que tenía que hacer. No podía actuar como un fanático. No podía actuar como si conociera su secreto. Tenía que ser Bakugou Katsuki. Me acerqué a él. El hombre esquelético me vio acercarme. No se movió. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, brillaban con un azul eléctrico que resultaba inquietante en un rostro tan demacrado. Me detuve a 3 pasos. Metí las manos en los bolsillos. ¿Lo estás vigilando?, dije. No era una pregunta. El hombre tosió en el puño y me ofreció una sonrisa cansada. Tú eres el amigo. El genio. El joven Midoriya habla mucho de ti durante sus entrenamientos matutinos. ¿Entrenamientos matutinos?
Alcé una ceja, fingiendo ignorancia. Así que eres tú quien le llena la cabeza de ideas sobre romper techos. Solo le doy agua y conversación. Él rompe los techos él solo. El hombre dio un paso adelante, saliendo de la sombra. Vi lo que pasó hoy en el incendio. Me tensé. Vi al joven Midoriya lanzarse al peligro sin dudarlo, continuó, su voz volviéndose un poco más profunda, más autoritaria. Y te vi. De pie en la acera. Sus ojos se clavaron en los míos. Era una prueba. Lo sabía. Me estaba juzgando. Tienes un Kirk poderoso, joven Bakugou. Lo huelo en tu sudor. Nitroglicerina, ¿verdad? Inclinó la cabeza. Podrías haber volado esa puerta en un segundo. Pero no lo hiciste. Dejaste que tu amigo sin Kirk entrara solo. ¿Por qué? ¿Miedo? Sentí como la rabia burbujeaba en mi estómago. ¿Cómo se atrevía? Química, escupí. El hombre parpadeó. ¿Perdona? Propenino, dije, dando un paso agresivo hacia él. El camión llevaba propileno líquido. El tanque se rompió. El gas es más denso que el aire y altamente inflamable. La concentración en esa calle era del 40%. Si hubiera soltado una sola chispa. Chasqueé los dedos delante de su cara. ¡Bum! Explosión termobárica. El edificio, el camión, los civiles y mi amigo. Todo vaporizado. El hombre esquelético guardó silencio. Su expresión de juicio se transformó lentamente en sorpresa. No paré por miedo, viejo. Lo dejé porque sé cómo sumar 2 más 2. Un héroe que no piensa antes de disparar es solo un asesino con capa. Hubo un largo silencio. El viento movió su gabardina. Entonces, el hombre empezó a reír. Una risa suave y seca. Un asesino con capa, repitió, negando con la cabeza. Tienes razón. Lo siento. Juzgué mal la situación. Y te juzgué mal. Me miró de nuevo, pero esta vez con un respeto renovado. El joven Midoriya tiene el corazón de actuar sin pensar. Pero tienes la cabeza para saber cuándo no actuar. Se frotó la barbilla. Sois una pareja interesante. Un motor y un volante. Somos héroes, corregí. O lo seremos. Lo serás, asintió. Su tono tenía una certeza que me erizó el vello de los brazos. El hombre se dio la vuelta, preparándose para marcharse. Cuídalo, joven Bakugou. Tiene un espíritu que a veces es demasiado grande para su propio cuerpo. Va a necesitar a alguien que entienda la química para no explotar. Empezó a alejarse, cojeando ligeramente. Le miré la espalda. Sabía que se estaba muriendo. Sabía que buscaba un sucesor. Y sabía que acababa de encontrarlo en la habitación 304 de este hospital. Hola, llamé. Se detuvo, pero no se giró. No sé quién eres, mentí, y no me importa qué interés tengas en Deku. Pero si vas a meterte en su vida. Me detuve, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Asegúrate de que merezca la pena. Se ha roto los huesos para llegar aquí. No le des falsas esperanzas si no vas a cumplirlo. El hombre esquelético giró ligeramente la cabeza. Vi la sonrisa de Olmigt en su rostro demacrado. No es una falsa esperanza, joven. Es el futuro. Se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé solo en el aparcamiento. Mi corazón latía rápido. El engranaje principal de la historia acababa de empezar a girar. Olmigt había elegido. Izuku iba a recibir One for All. Y yo. Acababa de pasar la prueba de carácter del héroe número 1, aunque él no supiera que yo sabía quién era. Miré el hospital una última vez. Prepárate, Deku, murmuré. Porque lo que viene después va a ser mucho más difícil que recoger basura en una playa. Me di la vuelta y caminé hacia casa. Tuve que rediseñar los guanteletes. Y tenía que prepararme. Porque pronto, mi rival dejaría de ser un chico sin don. Sería el portador del mayor poder del mundo. 5 y de todas formas planeaba superarle. Capítulo 37 Marea baja. Edad 15, 5 meses antes del examen de la UA, Pofizuku Midoriya 1. El amanecer en la playa de Dagobah siempre traía una extraña quietud. Era el momento en que la marea estaba más baja, dejando al descubierto las rocas cubiertas de musgo y los esqueletos metálicos oxidados que aún no habíamos logrado sacar. Me senté en el capó de una vieja camioneta que habíamos arrastrado cerca del malecón la semana pasada. El metal estaba frío bajo mis piernas, pero no me importaba.
Me subí la manga de mi sudadera gris. Ahí estaba. En la parte interna de mi antebrazo derecho, justo debajo del codo, había una marca. Un parche de piel rosa, brillante, ligeramente arrugada, del tamaño de una moneda. Fue una quemadura química. Un recordatorio permanente del gas propileno. Pasé el pulgar por encima. No dolía, pero la piel se sentía diferente, más tensa, menos sensible. Kak-chan había pasado toda una semana disculpándose por esa cicatriz sin decir nunca las palabras lo siento. Me trajo cremas importadas, rediseñó las mangas de mi uniforme para que no me rozaran y, lo más importante, dejó de mirarme como si fuera de cristal. Sonreí levemente, bajándome la manga. Durante 11 años, mi relación con Kak-chan había sido una cuerda floja. Tiró con fuerza, arrastrándome, gritándome que me hiciera fuerte, y yo corrí detrás, tambaleándome, intentando desesperadamente no soltarme. Él era el sol, y yo era el satélite que temía salir de órbita. Pero el incendio lo cambió todo. Ese día, en esa calle llena de gas, la cuerda se rompió. Actué cuando se quedó paralizado. Y por un momento aterrador, los papeles se invirtieron. Pensé que eso nos destruiría. Pensaba que su orgullo no lo aceptaría y que me odiaría para siempre. Pero ocurrió lo contrario. Existe un término en medicina callo óseo. Cuando un hueso se fractura, el cuerpo no solo lo repara. Crea una capa de hueso nuevo alrededor de la fractura, haciéndola más gruesa y resistente que antes. A veces, tienes que romper algo para que se cure bien. Nuestra amistad se rompió esa tarde. Y ahora, mientras soldábamos juntos en el garaje o corríamos en silencio por el parque, sentía cómo se formaba ese callo entre nosotros. Ya no éramos el líder y el seguidor. Éramos dos personas rotas intentando arreglarse mutuamente. Era más real. Más auténtico. Suspirás demasiado fuerte, joven. Vas a asustar a las gaviotas. La voz ronca y familiar me sacó de mis pensamientos. Giré la cabeza. Toshinori Yagi bajaba las escaleras de hormigón del malecón. Llevaba su eterna camiseta blanca ancha y esos pantalones cargo que parecían vacíos por sus piernas delgadas. Sostenía una bolsa de plástico de una tienda de conveniencia en la mano. Yagi-san, dije, bajándome del capó. Buenos días. Buenos días. Se acercó y se sentó sobre una rueda grande delante de mí. Sacó 2 latas de café caliente de la bolsa y me lanzó una. Tienes esa cara de filósofo adolescente otra vez. ¿En qué piensas? Pillé la lata. El calor se filtró en mis dedos fríos. Sobre cicatrices, admití, tocándome el brazo. Y lo que significa ser un héroe. Yagi-san abrió su café con un chasquido seco. Dio un largo sorbo y suspiró, mirando al mar. Es un tema pesado para las 6 de la mañana. Después del incendio. Empecé, mirando mis zapatillas. Me he dado cuenta de algo. La gente aplaudió. Las noticias hablaban del valiente estudiante misterioso. Pero nadie habló de los héroes profesionales que se quedaron ahí sin hacer nada. Death Arms, Kamui Works, Backdraft. Yagi-san enumeró suavemente. No les culpo, dije rápidamente. Físicamente, no podían entrar. Sus quirks no eran compatibles. Pero. Eso me hizo pensar. La sociedad ha confundido tener un don útil con ser un héroe. Han convertido el heroísmo en una descripción de trabajo, una lista de habilidades técnicas. Apreté la lata de café. Si no tienes el kirk adecuado, no actúas. Esperas a que llegue el especialista. Y mientras esperas, la gente sufre. Ese día, si hubiera esperado a un especialista, el conductor habría muerto. Miré a Yagi-san. Sus ojos, hundidos en esas cuencas oscuras, me observaban con una intensidad que siempre me sorprendía. Kak-chan. Amigo mío. Siempre dice que lo que importa es la victoria. El resultado. Pero creo que el heroísmo no es el resultado. Es el impulso. Es el momento en que tus piernas se mueven solas antes de que tu cerebro te diga que es imposible. Me quedé en silencio, sintiéndome un poco avergonzado por mi discurso. Perdona. Estoy divagando. Yagi-san no se rió. No hizo ninguna broma. Dejó su lata de café sobre la arena y entrelazó sus dedos huesudos. La sociedad de héroes es una estructura frágil, Izuku, dijo. Su voz sonaba diferente. Más profundo, menos ronco. Cansado, pero con una autoridad ancestral. Se basa en la idea de que siempre habrá alguien más fuerte que vendrá a salvarte. Un símbolo.
Un pilar inquebrantable que sostiene el cielo para que la gente común pueda mirar al suelo y vivir sus vidas sin miedo. Se inclinó hacia adelante. Pero los pilares se agrietan. Los símbolos envejecen. Y cuando la gente se da cuenta de que el Dios que les protege es solo un hombre. El pánico es peor que si nunca hubieran tenido un héroe. Tosió un poco, llevándose el puño a la boca. Te he estado observando este mes. No solo cómo limpias la playa, sino cómo hablas. Cómo piensas. Tienes razón sobre el impulso. Ese impulso es lo único que no se puede enseñar en una academia. Yaji-san se levantó despacio. La brisa marina despeinaba su ropa holgada y su pelo rubio despeinado. Tengo que decirte algo, joven Midoriya. Algo que no he contado a nadie fuera de mi círculo íntimo. Yo también me levanté, notando cómo cambiaba el ambiente. No era una amenaza. Era una solemnidad pesada. ¿Qué pasa, Yaji-san? ¿Estás enfermo? Sonrió. Una sonrisa triste y torcida. Sí. Estoy enfermo. Pero ese no es el secreto. Llevó las manos al dobladillo de su camiseta blanca y la levantó. Tuve que contener un jadeo. Su torso era un mapa del dolor. En su lado izquierdo, había una cicatriz enorme y hundida de color púrpura que parecía haber devorado parte de su anatomía. Parecía una telaraña de tejido destruido. Hace 5 años, tuve una pelea con un villano. Su voz era calmada, apenas informativa. Mi sistema respiratorio casi quedó destruido. Me quitaron el estómago. Debido a las cirugías y sus secuelas, mi cuerpo se está consumiendo a sí mismo. Bajó la camisa. Solo puedo hacer trabajo de héroe unas 3 horas al día. El resto del tiempo. Soy este saco de huesos. Le miré, confundida. ¿Trabajo de héroe? ¿3 horas? No lo entiendo. Murmuré. ¿Eres civil, Yaji-san? ¿Tú? Yaji-san negó con la cabeza. Cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. No soy un civil, Izuku. Hubo un pequeño destello, no una explosión, solo una tensión repentina en el aire. Por un segundo, su postura cambió. Se enderezó. Infló el pecho. Y por un instante fugaz, vi la sombra de una sonrisa icónica superpuesta en su rostro esquelético. Soy All Might. La frase quedó suspendida en el aire salado. Mi mente intentó rechazarlo. Intentó decirme que era imposible. All Might era una montaña. All Might era invencible. Yaji-san estaba. Yaji-san. Pero entonces miré sus ojos. Esos ojos azul eléctrico. Recordé el incendio. Recordé haber visto a All Might aparecer de la nada para salvarnos. Y recordé haber visto a Yaji-san en la esquina, segundos antes. Las piezas encajan con un clic sordo en mi cerebro. Tú, di un paso atrás, con las piernas temblorosas. Eres el símbolo de la paz. Lo que queda de él, corrigió, sentándose de nuevo sobre la rueda, visiblemente agotado por la confesión. Siento haberte mentido. Pero necesitaba conocerte. Necesitaba saber si el chico sin Kirk que huyó era real o simplemente imprudente. Me dejé caer en la arena, las piernas me fallaron. ¿Por qué? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué yo? Soy estudiante de secundaria. No tengo nada. Porque mi poder no es algo con lo que haya nacido, joven Midoriya, dijo All Might. Esa fue la segunda bomba. ¿Qué? Mi Kirk se llama One for All. Levantó un dedo. Uno para todos. No es una mutación genética. Es una antorcha sagrada transmitida de generación en generación. Cultiva el poder de una persona y lo transmite a la siguiente. Soy el octavo portador. Me miró fijamente. La seriedad en su rostro borró cualquier rastro de duda. Estoy buscando al noveno. El sonido de las olas pareció desvanecerse. Todo reducido a él y a mí. He visto muchos héroes fuertes, Izuku. He visto estudiantes con quirks increíbles en UA, pero en ese incendio. Fuiste el único que actuó como un verdadero héroe. No pensaste en tu seguridad. No pensaste en la fama. Te mudaste porque alguien pedía ayuda. Extendió su mano esquelética hacia mí. Ese es el requisito principal. El resto. Fuerza, velocidad, resistencia. Eso se puede entrenar. Eso puedo concedértelo. Hubo un largo silencio. Miré su mano. Era la oferta definitiva. El sueño de mi vida. Para convertirse en el sucesor de All Might. Tener un don. Dejar de ser pobre Deku.
Pero no sentí euforia. Sentí el peso. Miré la cicatriz en mi antebrazo. Luego miré el lugar donde la cicatriz de Olmigt estaba bajo su ropa. El heroísmo dolía. El heroísmo te devoró. Sí, acepto. Mi voz tembló. Acabaré como tú. Olmigt no me mintió. No lo suavizó. Es probable. El camino del símbolo es solitario y doloroso. Llevarás las esperanzas y miedos de todo sobre ti. Y tendrás que sonreír mientras te pesa. Tragué saliva con fuerza. Pensé en Kacchan. Pensé en cómo había intentado protegerme, construir mi armadura, mantenerme a salvo. Si aceptara esto, estaría aceptando ponerme en la mayor línea de fuego del mundo. Pero también pensé en lo que me enseñó Kacchan: no se trata de sobrevivir. Se trata de ganar. Si quería caminar a su lado, si quería ser su igual y no su protegida, tenía que aceptar el riesgo. Tuve que aceptar el dolor. Dijiste. Miré hacia arriba. Dijiste que la sociedad necesita un pilar. Sí. No quiero ser solo un pilar, dije, poniéndome en pie. Me quité la arena de los pantalones. Los pilares se rompen porque están solos. Quiero formar parte de una estructura. Tengo mi equipo. Miré a Olmigt a los ojos. Si acepto tu poder, lo haré a mi manera. No seré tú. No seré un dios solitario ocultando sus heridas. Seré un héroe que se apoya en los demás. Olmigt parpadeó, sorprendido. Entonces, una suave sonrisa, casi paternal, cruzó su rostro demacrado. Ser mejor que yo. Ese es el deber de todo sucesor, ¿no? Sí. Apreté los puños. Sentí el miedo en el estómago, frío y pesado. Pero mi determinación era aún más intensa. Acepto, Olmigt. Seré tu sucesor. Olmigt asintió despacio. Se levantó y, por un momento, a pesar de su delgadez, parecía el hombre más grande del mundo. Entonces prepárate, Izuku Midoriya. Porque el verdadero infierno empieza ahora. Se llevó la mano a la cabeza y se arrancó un largo cabello rubio. Me lo tendió. Cómete esto. El momento solemne se rompió como cristal. Me quedé mirando el pelo. Entonces le miré. Para transferir el poder, tienes que ingerir mi ADN. Sacudió el pelo. Vamos. No tenemos todo el día. Es rico en proteínas. Qué asco. Grité, retrocediendo. Es tradición. Cómetelo. En la playa desierta, bajo el sol de la mañana, el futuro símbolo de la paz y su sucesor discutían sobre la higiene de comer cabello. No fue épico. No había relámpagos en el cielo. Era real. Era humano. Y fue el comienzo de todo. Fin parte 5. Para más like, suscríbete y activa la campanita para no dejar pasar ningún vídeo. Chao.